Bueno, buenos días, buenas tardes con todos y todas. Bienvenidas a Histolival Podcast. En este nuevo episodio tenemos al profesor y expresidente Luis Guillermo Solís Rivera, al cual ha sido mi profesor y le tengo el agrado de conocerlo. Muy buenos días, profesor Solís. En este, Bueno, muy buenos días, Walter, y a toda nuestra audiencia. Encantado de estar con ustedes. en este programa siempre empezamos con la infancia. ¿Cómo fue la infancia de Luis Solís en su natal San José de Costa Rica? ¿Es aquí donde nace su vocación hacia la academia o es más adelante? No, sin duda fue durante mi infancia porque mi madre era educadora, fue primero profesora de escuela primaria, después fue profesora de pedagogía en la Universidad de Costa Rica. Ella obtuvo una maestría muy tempranera en 1954 en la Escuela Normal Superior de México y vino a reforzar el cuerpo de maestras que en ese momento fungían como uno de los primeros grupos de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Y en ese sentido, pues sí, tuve desde la infancia a una pedagoga, a una maestra que me enseñó muchas cosas, siendo papá un pequeño industrial. Papá era zapatero, igual que mi abuelo. Y en los años 50 también, con préstamos que obtuvieron del Sistema Nacional de Banca, lograron desarrollar una pequeña industria de zapatos, un fabricante de zapatos, y fue en ese entorno familiar en que crecí, muy arropado por las amistades, por supuesto, de mis padres y en el caso de mamá, de sus colegas maestras. Además que participé muchas veces en las visitas que ella hacía alrededor del país, porque como ella enseñaba pedagogía, es decir, ella enseñaba a enseñar, entonces se hacía acompañar de mí y me llevaba, y entonces yo aprendí muchas de las cosas que hoy, que hoy sé y me han inspirado a lo largo de la vida de esa experiencia. Vaya, interesante, profesor. He leído por ahí que le gusta mucho el campo, ¿es cierto eso? Sí, me gusta mucho por el lado de mi abuelo paterno, Luis Solís, que tenía el mismo nombre que yo, o yo adopté su nombre más bien cuando me bautizaron. Era de una familia campesina, productora de café, de una ciudad cercana a la capital de Costa Rica que se llama Tres Ríos, y siempre tuvimos un calor especial por el campo. A mí me gusta más la agricultura que la ganadería. A mis hijos les gusta más la ganadería que la agricultura. Y en una pequeña finca que tenemos, una propiedad de 4 hectáreas, pequeñita, cerca de San José, los hijos han estado criando ganado que venden y compran y hacen sus enredos para complementarse el ingreso, pero más que todo para pasar un buen rato. A mí sí me encanta la agricultura. Aquí mismo, donde vivimos en estos momentos, en Miami, tengo en el jardín de mi casa una cantidad importante de hierbas para la cocina, hierbas culinarias, y hasta una planta de rocoto. Imagínese usted que conseguí las semillas y ahí la tengo. Así es que sí, me gusta mucho el campo, me gusta mucho la sencillez de la vida campesina que desafortunadamente en la mayor parte de los países de América Latina viene acompañada de una gran pobreza. En efecto, es algo muy penoso. Me sorprende lo de rocoto. Acá el rocoto es muy famoso porque pica mucho, ¿no? Pica bastante. Pica mucho y hay muchos restaurantes que lo usan y por lo tanto en este clima, que es un clima muy tropical, el del sur de la Florida, aunque a veces hace frío en ciertos tiempos del año, se puede, como decimos nosotros, pegar la plantita, pega la planta de rocoto, o sea, crece. eh, si uno le da cierta protección, por ejemplo, hay que protegerla mucho del sol, porque el sol es inclemente. Entonces, si uno no la protege de alguna manera poniendo un poco de sarán o algún tipo de sombra, la planta se le muere. Pero sale muy bien el producto. Vale, vale, profesor. Estudió historia en la Universidad de Costa Rica y ganó la beca Fulbright y vino a estudiar a los Estados Unidos en la Universidad de Tulane. ¿Qué tal esa experiencia? Muy interesante porque me permitió complementar mis estudios de historia con otros de sociología, ciencia política. Y en ese sentido, para mí fue
un punto de inflexión en mi vida profesional y académica. Se me abrieron muchas puertas. Pude experimentar, por un lado, lo que era la vida estudiantil en Estados Unidos, que es una experiencia muy bonita que yo espero muchas personas puedan tener en América Latina. Lo diría también de la vida de estudiante en cualquier otra parte, fuera del país propio, porque eso ayuda también a formar independencia, ayuda a que uno o una, si es caso, es una mujer, adquiera una mayor capacidad de entendimiento de otras civilizaciones, de otras culturas, que se tenga que valer por sí mismo, que aprenda otro idioma. eh, y los avances son notables. Yo quiero decirle a los, las personas que nos están escuchando, Walter, que usted mismo es un buen ejemplo de ello, ¿verdad? Cómo ha estado durante varios años preparándose para venir, estudiando la lengua. Yo he visto la evolución suya en cuanto al uso del lenguaje enorme en un semestre, ¿verdad? O en 2 semestres. Y creo que ese es parte del ejercicio al que me refiero. Entonces, para mí, Tulane y la ciudad de Nueva Orleans, que es a donde está esta universidad ubicada, fueron una gran experiencia y yo tengo un lugar muy especial en mis afectos por esos años, que no fueron muchos, solamente 2, porque lo que obtuve fue una maestría y me fui a hacer la tesis directamente a Costa Rica, o sea que ese tercer año académico lo pasé prácticamente en mi país, fue fundamental. A mí me parece que es una, como le digo, una experiencia de vida muy importante. Justamente le iba a preguntar sobre su tesis. Su tesis es La dinastía de los colonizadores, análisis sociopolítico de un área de colonización reciente en Costa Rica, ¿no es cierto? Fue elaborada en 1981. ¿Y qué recuerdos tiene de ese proceso? ¿Y qué retos presenta un estudiante para elaborar en sí una tesis, ¿no? ¿Qué le recomendaría al estudiante? Bueno, las tesis son para mí muy importantes porque tienen un sentido formativo. Es decir, una persona que escribe una tesis aprende la práctica de la investigación, ¿verdad? Eso es fundamental, eso es lo esencial de una tesis. No es tanto lo que se diga o cómo se diga, sino el proceso para llegar a ese momento en que se termina una obra. Algunas personas hablan de las tesis o de los libros como un parto, ¿verdad? Es un proceso que requiere fecundación, crecimiento y parto, ¿verdad? Y el parto es la tesis y el niño es el libro, ¿verdad? Eh, yo siento que la llegada a ese punto culminante, a esa estación del camino de muchos de nosotros, porque ese camino sigue y hay lo que llaman en Estados Unidos una disertación, que es una tesis doctoral. La tesis es generalmente de maestría, la disertación es doctoral, pues le enseña a uno a los rudimentos y la experiencia, digamos, investigativa. Yo la hice sobre un tema muy local, que es el proceso de expansión de los campesinos de la zona sur de Costa Rica hacia un valle que era la frontera agrícola a finales del siglo XIX, en donde traté de combinar mis conocimientos de historia junto con los de ciencia política para ver cómo es que se establecían las élites rurales, digamos, en el país, cómo se articulaban los gobiernos locales a partir de quienes habían sido los colonizadores originarios, un poco para tratar de replicar en el territorio, digamos, más pequeño, lo que otros historiadores en Costa Rica, y particularmente uno que fue mi mentor, don Samuel Stone, había logrado definir para el país entero. Es decir, que fueron muy pocas familias las que se apoderaron, digamos, entre comillas, del sistema político nacional, gracias a que fueron los primeros que llegaron y que se casaron entre sí, porque no había, digamos, no había otras familias, era un entorno relativamente chico. Pues entonces yo quise llevar esa idea al territorio. Hay mucho que decir sobre la tesis y incluso ya críticas importantes y autocríticas que me he formulado al respecto de la tesis, que yo si tuviera que volverla a escribir, no la escribiría, porque creo que la conclusión es que no hay tal elitismo, que lo que hay es una estrechez del lugar y por lo tanto una obligación de los que mandan de casarse entre sí, porque no tenían más con quién más casarse. Es decir, no había otra forma de ampliar, digamos, la base social de la élite. Pero más allá de eso, el punto es que la tesis, esa tesis,
fue para mí la excusa para hacer investigaciones posteriores de muy diferente naturaleza, algunas de las cuales sí son relevantes para efectos de la vida política de mi país y de la región centroamericana en su conjunto. Muchas gracias por la respuesta, profesor. Justamente a ese, a ese tipo de investigaciones me voy a referir en la siguiente pregunta. Usted tiene un texto que a mí me gusta mucho y que lo leí antes de ir a estudiar al programa, que se llama Educación para la Paz, donde usted define el conflicto y busca soluciones para los conflictos internos dentro de Costa Rica. ¿Es la elaboración de un libro similar a de una tesis o es un reto mucho mayor? Es muy distinto y por eso yo siempre eh, cuando participo en un tribunal de tesis y recomendamos una tesis para publicación, cosa que es muy frecuente en la academia, una muy buena tesis se recomienda para publicación, siempre hago la advertencia de que ese libro tiene que ser reescrito, ¿verdad? Que no es cuestión de ponerle nuevas tapas y mandarlo a la imprenta. Primero, porque por supuesto la lógica del mercado, si es que uno quiere vender el libro, tiene que tener pues un formato diferente y un lenguaje distinto. El lenguaje académico presupone que quienes leen la tesis conocen de la teoría, conocen incluso de la historia, conocen del contexto institucional o lo que sea que uno está analizando. Imagínese usted una tesis de matemáticas, por ejemplo. Una tesis de matemáticas no se puede convertir en un manual para la enseñanza de las matemáticas, sino pasa por un tamiz largo de evaluaciones y reevaluaciones que permitan que lo que se da por un hecho al principio de una tesis no se dé por un hecho al principio de un libro, ¿verdad? Y esa es la base un poco alta teórica o metodológica que las tesis tienen. Entonces yo creo que no, hay que hacer reformas muy sustantivas. Por ejemplo, ese libro al que usted se refiere, que lo hice con mi esposa, con Mercedes Peñas, eh, que en ese momento no era mi esposa, pero que nos juntó mucho el libro. Ese libro es un libro muy metodológico. Es un libro que usa la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica para enseñar paz y conflicto y resolución pacífica de conflictos, fundamentalmente. Entonces, junto a los autores, ese libro tenía a un metodólogo. Es decir, había un muchacho ahí que todavía me acuerdo cómo se llamaba, Dagoberto Campos, me parece. Él estaba acompañándonos para construir el libro. Él tenía que, porque estos libros son libros que publica una universidad a distancia. Yo no sé si en el Perú existe una, pero sé que en muchos países de América Latina sí, que se da por televisión y por radio y ahora por las vías virtuales. Y entonces esos libros acompañan a las sesiones que algunos profesores dan, a las lecciones que los profesores dan y que son presenciales en un pequeño porcentaje del tiempo de la carrera. Entonces son libros que tiene que el estudiante tiene que manejar por sí solo o por sí sola y en ese sentido requieren de una cierta claridad y una serie de cuadros y una serie de preguntas al final de cada capítulo, etcétera. Este es un libro especial, lo reconozco porque es un libro de metodología para la enseñanza a distancia, pero así como ese, hay muchos otros. Hay una forma de escribir un libro que es muy distinta a una tesis. Entiendo. Gracias por la respuesta. Está muy interesante la explicación. Yo voy a cambiar un poquito el plano y voy a mencionar un nombre que me gustaría ¿qué significa ese nombre para usted? Óscar Arias Sánchez. Sí, don Óscar Arias Sánchez es expresidente de Costa Rica, igual que yo. Él presidió al país en dos ocasiones porque fue reelecto entre el año 2006 y el 2010. Su primer mandato fue de 1986 a 1980. Yo tuve la fortuna, siendo un joven diplomático en esa época, de ser el jefe de gabinete del canciller de entonces, don Rodrigo Madrigal Nieto, y por su intermedio participé de manera muy activa en las negociaciones de la paz en Centroamérica que finalmente culminaron con la firma del Acuerdo de Esquipulas II, el procedimiento para el establecimiento de una paz firme y duradera en Centroamérica, como se le conoce oficialmente. Y en ese marco, pues llegué a conocer a don Oscar, trabé amistad con él,
me convertí en el director del Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias en su momento. Después la política nos separó, nos convertimos en adversarios, pero siempre le he tenido un enorme respeto y yo espero que también él a mí, y somos, pues para mí él es una persona muy querida. O sea, yo con él tengo discrepancias de orden ideológico, digamos, pero desde el punto de vista de su devoción por la paz, de su trabajo, por alcanzarla en Centroamérica, eh, no tengo ningún problema, y más bien admiro mucho la tosudez de don Oscar de empeñarse para lograr lo que siempre él considera correcto. Y creo que junto con otros premios Nobel han hecho un gran trabajo de promoción de la paz y de la reconciliación a través del mundo, lo cual a mí me alegra mucho, sin duda. Vale. Usted asume la presidencia de Costa Rica y dice una frase muy buena, que es, seré presidente de la República, pero no por eso menos universitario. ¿Qué significa esa frase y qué lecciones se llevó al ser presidente de su país? Bueno, esa frase tiene muchas distintas interpretaciones, ¿verdad? La primera es que no solamente nunca dejaré de ser universitario, sino que yo siempre me consideré un universitario presidente. No creo que podría llegar a decir que fui el más intelectual de los presidentes y el más presidente de los intelectuales, como alguien alguna vez dijo refiriéndose a otro expresidente. Eh, pero sí he tenido siempre mucha claridad de que mi vocación es de profesor. Y tan es así que terminada la presidencia, volví a mi trabajo académico. Y si usted lo pone en perspectiva, pues la vida política mía es de probablemente un poquitico más del 15% del total de mi servicio al país. Yo solo he trabajado en instituciones públicas. Nunca he tenido empresas, ni tengo bonos, ni tengo bancos, ni tengo cuentas, yo soy un profesor y tengo más de 40 años de ejercer la docencia y la investigación universitaria. Solo fui presidente 4 años y juré que no lo sería más, porque no creo que una reelección como la que existe en Costa Rica eh, permita que el presidente haga aportes importantes en su segundo mandato. Entonces, la verdad es que decir que seré presidente, pero nunca dejaré de ser universitario, alude directamente a eso. Pero además alude a otra cosa que a mí me parece muy importante, y es que el universitario, por definición, universitas, tiene que tener una perspectiva muy amplia, tiene que tener una perspectiva universal, tiene que tener un espacio que mire y respete a la totalidad, a la pluralidad de las fuerzas que informan una sociedad y un país. Y creo que muchas veces la política lo lleva a uno a todo lo contrario, que es al sectarismo. Entonces, cuando dije que quería ser un presidente, pero que nunca dejaría de ser universitario, también apelé, digamos, a ese privilegio que tenemos los universitarios de poder mirar la- las cosas con ojos mucho más ecuménicos. Vale, profesor, muchas gracias por la explicación. Durante su gestión se llevó a cabo un evento histórico y a la par importante para el estudio en el derecho internacional, que es la solución del contencioso marítimo entre Nicaragua y Costa Rica, porque define la delimitación de los límites marítimos entre estos dos países y el pago de una compensación de Nicaragua hacia Costa Rica. Cuéntanos su experiencia en esta sentencia como actor de primera mano y qué significó para Costa Rica esta sentencia, ¿no? Bueno, mire, Walter y radioescuchas, yo no sé si, bueno, usted sí lo sabe, pero no sé si cuántos de nuestros radioescuchas sabrán que Costa Rica es un país que no cuenta con fuerzas armadas por decisión propia. En el año 1948 en Costa Rica se peleó la última guerra civil, y el comandante de las fuerzas victoriosas, el general victorioso de esa guerra, don José Figueres Ferrer, tomó la decisión de abolir el ejército, primero por decreto como presidente de una junta de gobierno, y después incorporándolo a la constitución política surgida de esa guerra en el año 1949. Y por esa razón, Costa Rica trasladó las tareas de defensa de la seguridad, de la soberanía nacional a las entidades multilaterales en materia de seguridad, el TIAR y los instrumentos de Naciones Unidas, del capítulo séptimo de la Carta, y en materia eh, digamos, también de seguridad, pero que tiene que ver con temas
que no son solamente los estrictamente militares, a la Corte Internacional de Justicia y a los organismos de competencia de derecho internacional competentes en América Latina, la Corte Interamericana, etcétera. Entonces, cuando cuando tuvimos que atender las diferentes crisis, a mí me tocó, a mi administración le tocó administrar 3 crisis fronterizas con Nicaragua. Nicaragua y Costa Rica tienen un tratado de límites muy antiguo, 1858. Es un tratado que se firmó al finalizar otra circunstancia bélica en la zona, que no viene a cuento ahora, pero que tenía un trasfondo de lucha geopolítica entre Inglaterra y los Estados Unidos por el control de lo que entonces se veía como la mejor opción para un canal interoceánico en Centroamérica, el canal de Nicaragua. Ese tratado de 1858 tuvo muchos problemas, muchas enmiendas, hubo hasta intermediaciones del presidente de los Estados Unidos para definir, eh, o más bien sí, para definir o entender cuál era el sentido original de los firmantes del tratado al definir ciertas cláusulas, establecer ciertas cláusulas. Entonces, ese fue un problema siempre, tanto así que se decía, se dice todavía, espero que ya nunca más a partir de lo que ocurrió en mi administración con Nicaragua, pero se decía que en Costa Rica, como en otros países tropicales que tienen dos estaciones, la seca y la lluviosa, había 3, la seca, la lluviosa y la de pleitos con Nicaragua, porque era recurrente el problema. Entonces, tuvimos incluso en el 2010 una invasión de territorio costarricense por tropas de Daniel Ortega que se metieron y ocuparon cerca de 300, 300 hectáreas de territorio nacional que estuvieron ocupadas por el ejército de Nicaragua. Eso se llevó a la corte. Nicaragua afortunadamente reconoció la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y tanto esos 2 litigios que teníamos sobre los territorios ribereños al río San Juan, que dicho sea de paso es un río enteramente nicaragüense, como el tercer litigio que tenía que ver con el mar territorial de Costa Rica, que estaba también siendo amenazado porque Nicaragua estaba vendiendo bloques supuestamente en su mar para la explotación de petróleo, cosa que por supuesto Costa Rica no aceptó nunca. Fueron resueltos favorablemente a Costa Rica en esa instancia. Entonces, como fue mi administración la que llevó esto, pues fueron a diplomáticos costarricenses quienes más lo defendieron. El embajador de Costa Rica en los Países Bajos, don Edgar Ugalde, que también era nuestro agente ante la Corte, así como los demás expertos que trabajaron ayudándole, apoyándole, otros 2 embajadores que después lo fueron en también los Países Bajos y en Londres, nos ayudaron mucho en esa articulación junto con el canciller Manuel González Sanz, y finalmente ganamos los contenciosos. Pero lo más importante es ver aquí como 2 países, incluso 2 países que estamos todavía muy alejados el uno del otro por razones políticas, pudimos concretar un arreglo pacífico en un alto tribunal internacional. Claro, eso creo que es lo más importante, ¿no? También eso pasó aquí entre Perú y Chile, ¿no? Una solución Efectivamente. pacífica, y eso demuestra que pacíficamente se pueden solucionar las diferentes controversias entre estados. Una última pregunta ya para terminar, profesor Solís. ¿Qué le diría a los chicos y chicas que se quieren dedicar al mundo académico? Bueno, que es sin duda una opción tan importante como cualquier otra. Es decir, yo encuentro que a veces se demerita mucho el trabajo intelectual, y hay personas que dicen que si uno no estudia administración de empresas, si no estudia eh, ciencias para convertirse en un funcionario en un laboratorio que saque vacunas o lo que sea, está perdiendo el tiempo, y que muchas veces la universidad no tiene sentido, que mejor se vayan a trabajar inmediatamente después de que terminen de estudiar la secundaria, etcétera. Yo soy de una opinión contraria. Yo creo que primero, en el mundo que viene, no sabemos cuáles van a ser los trabajos que existan. Entonces, eso de que estudie ciencias y no estudie filosofía, o que estudie matemáticas y no estudie historia, es algo muy relativo, porque no sabemos para qué van a servir unas y otras en el futuro. Pero aún si partimos del supuesto de que las ciencias naturales van a tener siempre un espacio
probablemente más activo laboral en el mercado que las ciencias sociales, hay en el ejercicio de la enseñanza superior valores que no se pueden contar con plata. Tienen que ver con la maduración del espíritu humano, tienen que ver con la perspectiva que nos permite ser respetuosos de otros, tienen que ver con, con la construcción, digamos, de un mundo en donde tienen que caber todos, no, y todas, no solamente las pequeñas élites entonces yo en ese sentido hago un llamado siempre para que las y los jóvenes continúen avanzando en su estudio, en su análisis universitario después de que terminen de estudiar y que no se pongan a correr para casarse o para, si no se casan, tener hijos o conseguir trabajo en una compañía que hace encuestas o cosas de esas, si no están también simultáneamente tomándose en serio su trabajo universitario. Es importante, la educación es importante, es algo que nadie le puede quitar a uno porque está aquí, lo que uno sabe, no es material, ¿verdad? Y en ese sentido, pues por supuesto que soy un fanático favorecedor de la educación universitaria, a la cual considero eh, un instrumento fundamental para el desarrollo del espíritu y para la independencia individual que también es tan importante. Muchas gracias, profesor Solís, por su tiempo. Le agradezco. Con mucho gusto, don Walter, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao.